Un cordial saludo, grabando aquí en esta biblioteca tan bella del Club Unión de Medellín. Un hombre que los va a sorprender a ustedes, no solamente por su conocimiento, sino por su calidez humana, por su mentalidad abierta, y un hombre que nos va a dar grandes ejemplos para que podamos tener una mejor vida. Alberto Avelino Saldarriaga Piedradita, médico de la Universidad de Antioquia, oftalmólogo también especializado, socio fue en su momento de la Clínica Medellín y cofundador de la Clínica Oftalmológica San Diego. Un cordial saludo, Alberto. Antonio, para mí es verdaderamente un privilegio, porque he seguido tus entrevistas maravillosas de gente que ha hecho cosas buenas, la mayoría, y eso engrandece este grupo humano que afortunadamente todavía existe y nos ha dejado muchas enseñanzas, y vale la pena traer a la memoria remembranzas de sus actitudes y sus actividades en su vida que nos sirvieron para nosotros, los que seguimos después, como ejemplo, y vale la pena recordarlos. Muy bien. Él tiene ancestros importantes que lo hicieron valorar la medicina, aprender y después estudiarla. Su abuelo, importante en médico de Itagüí, su padre, también médico, hacen que su vida se desarrolle a través de la medicina, pero también es empresario, fue agricultor, ha sido ganadero, es un hombre polifacético que nos permite disfrutar este rato. Hablemos un poquito de ese origen de la medicina familiar, hombre. Gracias, doctor Antonio. Me siento muy complacido de poderme referir sobre todo a mi abuelo, que llamaba Pío Avelino. A propósito, Avelino es con B chiquita, no es con B larga. Entonces todo el mundo le escribe con B larga porque piensa que viene de Abel, y realmente Avelino es con B chiquita, el original. Mi abuelo se llamaba Pío Avelino Saldarriaga Gaviria. Ese personaje vino a la vida en Itagüí, nació en Itagüí. Itagüí es una población que en 1931 fue el primer centenario. O sea que en 1831 surgió pues como municipio. Este doctor fue de una familia muy buena. Mi bisabuela era un hombre, no pues un millonario, pero tenían sus fincas y vivían holgadamente. ¿No? El papá de él, o sea, mi bisabuelo. Y este doctor, de muy niño... Su tatarabuelo, su bisabuelo. Bisabuelo, sí. Bisabuelo. Y este doctor, o este abuelo mío, de muy niño, mostró su deseo de lectura, aprendió muy rápido a leer, todo lo que caía a sus manos lo leía, y para hacerte una breve historia de su vida, terminó su primaria en Itagüí y terminó su bachillerato en Itagüí, y le dijo a mi bisabuelo: hombre, yo quiero estudiar medicina. Y dijo: pues vaya a Bogotá. Se fue para Bogotá, estudió medicina en la única escuela de medicina que por ese entonces había en el país. Fue un buen estudiante, descolló por sus capacidades y su bonomía, era un hombre con muy buenas intenciones, y le dijo, cuando llegó ya de ser médico en Bogotá, le dijo a su padre: hombre, yo me quiero ir para Francia. Tú sabes que la medicina francesa fue la medicina que predominó hasta más o menos los años 40, 42, donde ya vino la Segunda Guerra y la delantera la cogieron los Estados Unidos. Pero en ese entonces la medicina francesa era la que mandaba la parada en el mundo y era un punto de referencia para médicos y pacientes. Este señor se fue para Francia, estuvo en la escuela en Marsella, concretamente, estuvo como 3 años llamando lo que era como una especialización. Se especializó sobre todo en tuberculosis y en lepra. Además fue el primer médico en Antioquia que hizo una prostatectomía. O sea, él nació en 1858. Este doctor vino a Itagüí, estuvo pues en Francia,
estudiando y simultáneamente para ayudarse a pagar su estadía, se fue a la escuela y estudió ingeniería química, además de su medicina. No puede ser, hombre. Ingeniería química en Marsella, y se conectó con una fábrica de jabones. Entonces eso le quedó pues en su cabeza. Después terminó su especialización y dijo, hombre, yo voy a montar una fábrica de jabones en Itagüí. Se trajo todas las maquinarias, las calderas y todo, que para esa época era una odisea salir. En barco, ¿no? Exactamente, salir de Itagüí o venir. De Itagüí salía a Magdalena a coger un vapor hasta Barranquilla, y en Barranquilla un barco de esos que demoraba casi un mes, una travesía transatlántica, y era muy tosudo en sus cosas, en sus decisiones. Montó la fábrica, una fábrica de velas esteáricas y una fábrica de jabones. Para entonces no se conocía el jabón. En Itagüí, en la quebrada La María, las lavanderas lavaban la ropa con una fruta que se llama chumbimba. Con eso lavaban la ropa. Y le tocaba a este personaje entregarle una pasta de jabón a las lavanderas para que ensayaran lo que era el jabón. Y porque producía espuma y que limpiaba verdaderamente la ropa. Entonces eso pues fue una odisea. Pero así pues empezó. Además de eso, este señor se dedicó, había mucha tuberculosis en ese entonces, y era mucha gente, los que llamaban los tísicos, escupiendo sangre por la calle, una cosa grotesca, y él se dedicó pues a estudiar el tema, que ya lo venía de Francia, y trajo lo que llaman neumotórax, que lo hacía a domicilio. Total de que fue un hombre absolutamente grandioso, nunca vivió de la medicina porque no tenía necesidad, pero siempre la ejerció caritativamente. Aquí hay unas fotos que en cualquier momentico te las muestro, don Antonio. Aquí está, por ejemplo, esto sale ahí, ¿cierto? Sí, claro, claro. Aquí está la quebrada Doña María, donde lavaba la ropa. Esta es una foto de 1910. Aquí es una foto de cuando cumplió 100 años Itagüí. Puede verla. Los 100 años. Los 100 años de Itagüí. Todo eso ahorita le tomamos fotos y haremos el comentario en el programa. Entonces, hombre, aprovecho para hacer una introducción, y usted que hablaba de toras y todo ese tema, aquí se llama el Hospital La María de Cuyo, y quiero hacer mención a un gran médico antioqueño, Luis Carlos Montoya Rodríguez, claro, tío político, papá de Rafael Montoya, claro. Hoyos, gran médico que lástimamente falleció. El Instituto del Tórax. El Instituto del Tórax. Grandes recuerdos, y valoro a esos dos grandes médicos antioqueños también. Claro. Volvamos entonces. Entonces también fue cofundador de La María, ¿cierto? Donde ya los tuberculosos eran tratados en una forma más digna. Ya no eran excluidos de la sociedad, sino que los trató de integrar, y ya yo creo que el bacilo de Koch ya para ese entonces ya lo conocían. No había la antibioterapia que hay hoy, obviamente, ni los tratamientos modernos, pero entonces había unos tratamientos suplementarios que daban al paciente la posibilidad de tener una vida más digna. Lo mismo con la lepra. Los leprosos antes andaban con una campanita pegada al brazo, a la pierna, y ya sabían que ese era leproso, entonces era excluido de la sociedad y de todo, una cosa espantosa. Hospital San Juan de Dios, ¿no? Sí, señor. De ahí los leprocomios también, él fue pues copartícipe de esa situación. Pero era un hombre absolutamente bondadoso, tenía una ceiba, como lo vamos a ver, allá en Itagüí, donde tenía un consultorio móvil, por decirlo de alguna manera, donde recetaba, casi todo era gratis, y lo poquito que podían pagar, hombre, lo utilizaba para que los boticarios, era a base de fórmulas magistrales, eran mezclas de cosas. Esa era la forma de recetar. Y entonces ese hombre cogió una fama. Hoy en día, en este momento, hay varios institutos de educación en Itagüí, escuelas que con el nombre del doctor Avelino Saldarriaga. O sea, este hombre prácticamente lo idolatraban,
porque su vida fue a base de dar de sí, de entregarse a la gente, como le digo, no, sin ser pues gente muy millonaria, pero tenían Hombre, un buen pasar. alcanzaste a conocerlo mucho, ¿no? No, ¿cómo te parece, Antonio, que él en el año 1929, después de él haber venido de Marsella y toda esa cosa, trabajar por muchísimos años en Itagüí, mi padre estudiaba en Estrasburgo, medicina, entonces le dije, hombre, por carta, véngase a Estrasburgo. Se fue a Estrasburgo, tenía 70 años. Y en esas travesías horribles, pues que una odisea llegar de Itagüí a Francia, le dio una gripa y la gripa le dio una neumonía y se murió. Hombre. Se murió en Estrasburgo, tenía 70 años. De todas maneras, es un personaje de gratísima recordación. A mí me tocó hace muchos años tratar a algunos ancianos que lo conocían, por lo menos de referencia, y sabían pues del personaje. Aquí al frente de la iglesia de Itagüí, como tienen la fotografía, un busto muy bonito, en bronce, con una placa. Afortunadamente yo conservo alguna placa de esas, me la tengo. Y alguna vez dije, en el año 70 hay una foto ahí tal vez, donde mostraba el busto, era una cosa muy bonita, en adobes, con las placas de él y la efigie en bronce. Cuando traté de rescatarla, hablé con un concejal y me dijo, llegó tarde, doctor, se robaron el bronce, se robaron el efigie para sacar el bronce. No, un país... No. Pero bueno, de todas maneras, así todo dejó una huella imborrable, pues, es decir... Yo veo que esa huella le llegó a usted al alma y lo indujo, lo llevó a continuar con el desarrollo de la medicina, ¿no? Pues hombre, yo creo que de alguna manera algo queda, ¿cierto? Y se siente uno muy, muy orgulloso, hombre, de tener un ancestro, de un hombre que era un ídolo, era realmente un ídolo. Hay unos escritos maravillosos de lo que fue pues en Itagüí, y hay una placa que dice al ilustre sabio doctor Avelino Saldarriaga, 1919, una cosa así. Total de que lo idolatraban, lo querían mucho, un hombre generoso, tuvo como 5 hijos, y de ahí viene mi padre, se llamaba Alberto Saldarriaga Vélez. Él nació en Itagüí y a los 15 años, porque el doctor Pío Avelino, como había viajado tanto, él les infundió el hecho de que había que conocer el mundo. Se fue para Cornell en los Estados Unidos, se graduó bachiller y después se fue para Francia. En Francia hubo un concurso de anatomía por alguna cosa en una escuela de medicina y el ganador podía escoger en Francia la escuela de medicina que más quisiera. Y había en Estrasburgo un profesor que todos los médicos recordamos su nombre, el profesor Ledich. Era un cirujano vascular de avanzada, generoso, una cabeza espléndida. Y mi padre tuvo la fortuna de ser el discípulo preferido de este doctor. Mi papá estuvo 20 años trabajando en Estrasburgo. Hombre, en Estrasburgo aprendió muchísimo, sobre todo de este personaje que era un médico brillante, de avanzada, agresivo en el buen sentido, y le aprendió muchísimo, un hombre muy bueno. Y alguna vez llegó a los Estados, allá a Francia, un norteamericano, un médico. Entonces, el doctor Ledis le dijo a mi padre, hombre, mire, este señor no habla francés, yo no voy a hacer esfuerzos hablando, yo hablo en francés y alemán, y este señor no habla en inglés, y el inglés mío es regular, yo no lo voy a recibir. Entonces mi papá entrevistó al gringo y se dio cuenta que era brillante. Me llamó al profesor, le dijo a doctor Ledis, yo le voy a pedir un favor, recíbalo, yo me encargo de la parte del idioma, no se preocupe, pero recíbalo, que el tipo es absolutamente brillante. Resulta que resultó ser el doctor Michael de Oeki, un cirujano del corazón, el más famoso del mundo.
O sea, yo lo conocí porque, es decir, después mi padre fue a Houston, donde trabajaba este señor, y vivíamos casa con casa. Y era un personaje, pues, mundial. Los médicos que me escuchan deben haber oído hablar de ese doctor, Michael DeBecke, tipo absolutamente brillante. Yo lo conocí porque alguna vez mi padre tuvo un problema, un aneurisma de la aorta, y me localizó y me dijo, su papá tiene este problema, porque ¿qué está esperando para venir para acá? Yo lo opero. Cogí un avión y le dije, hombre, aquí lo llama su amigo, y nos fuimos, lo operamos. Y perfecto. Y perfecto, lo operó. Era una cosa muy simpática porque yo llegué, el hombre era un semidios. Porque ese aneurisma hoy todavía es muy grave. Todavía es muy grave, pero logró pues ponerle un injerto de teflón y sobrevivió a eso. De todas maneras, alguna vez estando yo cuando mi papá ya llegamos y yo lo hospitalicé y sentado esperando, de pronto tocaron la puerta. Y aparece ese señor que era un semidios con un séquito de médicos, enfermeras, radiólogos. Era pues, entonces le dice a todos, vean, ustedes se salgan de aquí. Yo me voy a quedar con, mi papá se llamaba Alberto, con el hijo que era yo. Y empieza a contarme historias de la vida, de su vida en Estrasburgo como médicos, de sus aventuras, de sus cosas. Y me dice, hombre, yo quiero decirle a usted, ¿sabe por qué estoy en la posición en que yo estoy? Por su papá. Porque mi padre fue el que le intercedió ante el profesor Ledis, ¿no es cierto? Le dijo, recíbalo, que este señor vale la pena. Y llegó a ser una eminencia, él murió. Pues mi papá nació en 1903, tendría 121 años. Pero entonces, a raíz de eso, creó una amistad muy, muy grande, muy grande. Ya mi padre ya se vino de Francia, se casó pues con mi madre, fue médico aquí en Medellín, exitosísimo, pero a la vez había también tenido tuberculosis. Entonces en esa época el clima era mejor Bogotá, entonces nos fuimos a Bogotá. Yo estudié en Bogotá, primaria y algo de bachillerato. Y él montó un consultorio y trabajaba algo, pero se dedicó como a la literatura, a escribir. Algo de lo que usted hace hoy, ¿no? Pues hombre, yo modestamente, a raíz de lo que yo te contaba de mi incapacidad, me dio por escribir, pero para mí, como forma de expresión, ¿cierto? Yo digo que es una especie de monólogo, que lo quiero compartir. Una terapia. Una terapia. Entonces a mí me dijo, hombre, mándame el artículo. Pues con mucho gusto, pues yo no, ni soy preparado en escritura, ni soy escritor, ni tengo pretensiones de hacerlo, pero como vivimos en un ambiente donde todos los días hay algo distinto, todos los días se sorprende uno de lo que va pasando, desafortunadamente cosas muy delicadas, y que realmente estamos a puertas de perder lo que tenemos. Así es. Y lo que sí ha hecho. Cuando usted habla de perder lo que tenemos, voy a dar un salto de vida. Usted es fundador, como dijimos ahorita, de la Clínica Oftalmológica de San Diego y socio en su momento de la Clínica Medellín. Usted es un hombre que le ha tocado la evolución de la medicina en Colombia, que ha participado activamente en los cambios que se han dado. Y yo quisiera que habláramos de lo que ha ocurrido en Colombia del año 1994 a hoy, 2024. 30 años de transformación de la medicina. ¿Qué podemos hablar de eso, Alberto? Doctor Antonio, vea, ese es un tema absolutamente apasionante. Yo soy testigo de excepción, porque yo incursioné en la medicina, digamos, en el año 62, cuando entré a la Escuela de Medicina aquí en Antioquia. Muy bien. Yo terminé mis estudios en el año 69, me gradué, y me tocó toda la evolución de la medicina. Antes, ¿qué había? En el Hospital de San Vicente. Los seguros casi inexistentes. Después vino lo que se llama el Seguro Social, que eso se volvió una repartida política y que fue un desastre, y que solamente el 20% de los ciudadanos accedían al Seguro Social. 20%. 20%. Ojo, pues, y hoy en día, hablemos de cifras. Y hoy en día, la cobertura es casi el 100%. O sea, lo que sí ha hecho, y me tocó presenciarlo a mí, testigo de excepción, la formación
de las EPS, cómo cambiaron las cosas, cuánta gente tiene acceso, y ahora le dio a este gobierno, con la señora la tal Corcho, creo que se llamaba, desde que ella entró como ministra de Salud, le enfocó las baterías a estudiar a las EPS. Entonces las EPS han sido parte, pero muy fundamental. Y el presidente, que lo hemos visto, él siempre pretende que, lo ha dicho gráficamente, se acaba una EPS y esos pacientes de esta bajan a la otra y la otra a la otra, hasta que ya no queda ninguna y se caen como un castillo de naipes. Gráficamente así lo dice. O sea, quiere destruir lo que se ha conseguido con tesón, doctor Antonio, con la medicina que hay. Ahora, que hay que hacer cambios, obviamente que sí. Los cambios existen. Toda empresa evoluciona, ajustes, lo que no sirve se cambia y lo que está bueno se conserva. Claro. Pero aquí quieren borrón y cuenta nueva con una supuesta cobertura, que eso es imposible, que eso es teórico, que eso no va a funcionar. Entonces ven uno el derrumbe y conexo tal vez con lo que hablamos ahora del abuelo, gente que pusieron su granito de arena. Ese granito de arena se puede, que germinó en cosas demasiado grandes y maravillosas, eso se puede perder, eso es una tristeza. Volviendo a la clínica San Diego, te interrumpo, Antonio, pero vale la pena un comentario pequeño sobre eso. Yo llegué a la clínica Medellín y me llamaron a trabajar como especialista, porque como yo le decía, ya se habían abierto las especialidades. Entonces no había oftalmólogos, sino había dos otorrinos, dos especializados en órganos de los sentidos, que llaman así. Se llamaban así. Es el doctor Carlos Vázquez Cantillo, que fue una eminencia de profesor, el doctor Gabriel Marín Giraldo, una persona espléndida, que me recibió con los brazos abiertos, porque ellos tenían mucho trabajo y yo vine a complementarlos y hicimos una maravilloso. Y a los unos años, 4 años después, vino el doctor Gabriel Eduardo Marín, hijo del doctor Gabriel Marín Giraldo. Este es Gabriel Eduardo Marín Ramos. Hombre, que fue una persona, desafortunadamente ya no está entre nosotros, que fue un tipo fuera de serie. ¿En qué sentido? En su capacidad profesional, como persona, como colega, despojado de egoísmos. A todos les ayudó, al que necesitaba la ayuda. Hicimos una amistad entrañable. Gracias a que teníamos amigos en los Estados Unidos, médicos, por el bilingüismo nos facilitaron las cosas. Conocíamos muchos especialistas en Estados Unidos, tanto él como mi persona. Y alguna vez nos fuimos a un congreso en Atlanta. Hay un congreso oftalmológico en los Estados Unidos que se llama la Academia Americana de Oftalmología. Allá se congregan, por decir algo, 10.000 oftalmólogos o 20.000. El mostrario de maquinaria es una cosa de locos. Salimos de una cosa de esas, de un evento de eso, nos fuimos a tomar un vino a un bar del hotel y dijimos, esto para nosotros está volviendo inalcanzable. Porque aquí estábamos todos dispersos, un oftalmólogo allí, en una clínica, en un consultorio, pero dispersos. Entonces decidimos él y yo, que si nosotros no nos aglutinábamos en una especie de cooperativismo, ni íbamos a poder llegar a alcanzar y a generar una buena profesión. Eso había que ser una cosa mancomunada. Entonces empezamos a llamar gente que nosotros conocíamos por discípulos, o conocíamos, vamos a hacer un grupo. Ese grupo inició y era muy simpático porque, hombre, vamos a traer un aparato, por ejemplo un láser, que un láser nuevo valía, pero gracias a los contactos en los Estados Unidos, allá desechaban los aparatos en relativamente buen Sí, porque hay innovación permanente. Exactamente, exactamente. Entonces traíamos esos aparatos, a veces los reconstruíamos o traíamos los mismos ingenieros americanos y así compramos varios equipos, una sociedad, una fundación, llamemos así. Eso funcionó supremamente bien, cada vez íbamos reclutando gente por sus capacidades, características éticas,
profesionales y de reconocida solvencia física y moral. Hasta que dijimos, hombre, no, esto no es por aquí, hay que hacer una clínica. Entonces el alma y nervio de la clínica fue prácticamente el doctor Marín. Yo estaba con él, pero él tenía una firma con su familia, una firma prestigiosa aquí en la ciudad, que llamaba Marín Ramos y compañía, constructores. Hicieron unas maravillas de edificios y les fue supremamente bien. Entonces él aprovechó esa coyuntura de que su familia tenía, dijo, entonces compramos un lote, el primer lote donde está hoy en día la EPS de Suramericana, las cosas que da la vida. Después se compró el lote donde está la presente clínica en San Diego, ¿cierto? Y ya se ha expandido no solamente Antioquia, hay uno en Llano Grande y hay una clínica en Cúcuta, además de esta. Qué bien. Le voy a dar una pregunta, claro. Alberto. Sí, señor. Mire ese desarrollo de la medicina, con sedes, con posibilidad de atención a miles de ciudadanos colombianos. Esto que pretende el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿conllevaría un colapso de eso, no? Yo te diría, doctor Antonio, lo siguiente. A mí me parece que la salud en Colombia está en peligro, pero en gravísimo peligro, porque todo lo conseguido hasta ahora, con esa cobertura casi universal, casi del 100%, que muy pocos países lo tienen. Sobre eso se ha escrito demasiado. El diagnóstico está hecho. Creo que ni en Estados Unidos tienen la cobertura que tenemos en Colombia. Correcto. Yo te lo digo, te voy a poner mi caso especial. Yo llegué a unas urgencias en muy mal estado y me dijo el cirujano del corazón, me dijo, usted no puede salir de aquí para cirugía. Yo tenía una póliza normal, pero tenía algunas exclusiones y me dijo, eso es muy difícil, pero tranquilo que por la EPS usted clasifica para... Antonio, yo estuve 3 meses, me hicieron 3 o 4 operaciones, todos los exámenes que usted quiera, absolutamente todo, y no solamente a mí por ser médico, yo no pretendía hacer uso del beneficio del médico, no, pero era un paciente común y corriente de una EPS que fue maravillosa. Me atendieron, cuando fui a pagar la cuenta me dijeron, usted no debe nada, porque usted está en la EPS, y usted está al día con sus pagos y lo que sea. Entonces, eso se puede perder. Así como me atendieron a mí, han atendido gente de todos los estratos sociales. O sea, lo que se logró... Yo le doy por la experiencia que tengo en tema de visitar regiones, que un paciente, digamos, de un municipio pequeño del Cesar es mejor atendido que uno de las medicinas prepagadas cuando llega a una urgencia. Pero claro que sí, hombre. Doctor Antonio, es decir, estamos a portas de que si logra pasar este adefesio en el cambio de la salud, de lo que se ha conseguido hasta ahora, de destruir lo que se ha conseguido, se puede reformar. Todas las empresas cambian, se transforman, lo que está mal se corrige, pero dañar lo que está bien, para volver a hacer una cosa loca, él pretende... Es volver a aquellos orígenes del año 90, exactamente, cuando los alcaldes y gobernadores manejaban la salud. Exactamente. Eso es el caos. Es que esa es la radiografía, doctor Antonio. O sea, yo como médico, hombre, afortunadamente, pues yo ya me retiré por mis cuestiones de salud y ya uno tiene un momento de retiro, pero logré captar y logré vivir esa transformación. Y ahora están pretendiendo volver a lo mismo, destruyendo lo que se ha conseguido. Aquí hay gente maravillosa. Esas clínicas, no solamente esta, aquí en la ciudad hay varias clínicas de oftalmología excelentes, todas excelentes, con gente capacitada. O sea, ahora son las subespecialidades. Antes era ojos, hoy en día es cada especialidad, córnea, retina, glaucoma, son subespecialistas. Y estas clínicas son para uso de todo el mundo, porque se atiende gente de EPS, se atiende gente de todo. Pero si logran destruir, esto va a ser el caos. Y se vuelve costosísima. ¿Verdad? No, es que es impagable, Antonio, impagable. Entonces nos vamos a morir por falta de atención.
Pues exactamente. Ahora, lo que le deben a las EPS, doctor Antonio, es unas cifras impresionantes. ¿Qué hace la EPS? Pagar a las IPS, que son los hospitales, la hospitalización, los servicios médicos, las drogas. Hoy en día están atrasados en drogas. O sea, ellos, desde que salió este gobierno, están encaminados. Tenían la meta de destruir lo que funciona bien, porque eso lo ve un ciego. Y sobre eso hay cantidades de estudios que usted lo ha leído y todo el mundo lo ha leído. Esto no va a funcionar para nada. Esto es una politiquería que está en manos de los que sabemos. Entonces yo lo hablo con franqueza porque pues a mí no sé cuánto me va a durar la vida, ojalá bastantico, pero no. Pero yo sé que esto va a acabar. Pero dele un consejo a usted como médico, como empresario de la medicina, como hombre que ha ayudado a... Dele un consejito al presidente. Hombre, lo primero, Antonio, yo diría que la terquedad es lo peor que le puede pasar a una persona. Si una persona tiene la grandeza de escuchar, que le están diciendo es la verdad. O sea, aquí no se pretende, aquí no es que los ricos se están enriqueciendo, se están capitalizando para su beneficio. O sea, todo el mundo tiene que ganar, todo el mundo tiene que comer. Y si se hace de una forma ética, yo le digo, doctor Antonio, a mí, vuelvo y le digo, yo estuve 3 meses, me hicieron, yo no sé cuántas radiografías, cuántas tomografías, todo lo que usted quiera, 3 operaciones. Hombre, y yo veía el deseo de esa gente, cómo trabajan de bien. Y lo digo públicamente, el doctor que me atendió, que siempre tenía un agradecimiento imperecedero, el doctor Sergio Franco, hombre, y su equipo se dedicaron, no por ser yo, es que a mí me tocó en la época de la pandemia, doctor Antonio, a mí me tocó al lado de gente que moría en una camilla al lado cuando el COVID, ¿no es cierto? Y es dramático. Me tocó en ese momento, afortunadamente no me contaminé, pero yo te digo, ver esa entrega de ese equipo médico, hombre, llegar y decir, vamos a acabar esto. Hombre, son los verdaderos héroes, los médicos de hoy. Hombre, son ángeles, hombre, doctor Antonio, no es romanticismo, es realidad. Yo logré sobrevivir a base de qué, de amor y de cariño de mi familia, obviamente, de mis amigos, de la gente que aprecia a uno por alguna razón, pero ante todo por esa entrega maravillosa de esos equipos, que eso se puede acabar. Entonces, dígale algo pues al presidente. Hombre, yo diría que no destruya, que construya lo que se puede mejorar, que no destruya lo que funciona, que se puede mejorar, sí se puede mejorar, pero lo que está ofreciendo, eso es imposible, es un sueño y va a acabar con lo verdaderamente que sirve. Esa es la tristeza. Yo le digo, yo tengo 80 años y lo puedo hablar así, a mí no me importa. Le digo, yo viví, porque desde el año 62 que empecé mi estudio en la Escuela de Medicina, todos estos 55, 56 años que llevo, pues me ha tocado ver mucho y me da tristeza ver. En la época de nosotros, doctor Antonio, solamente en el Hospital de San Vicente, y había que hacer palancas para recibir una persona de escasos recursos, y aún ni de escasos recursos, sino porque no podían pagar un tratamiento particular. Y era solamente eso. El Seguro Social se volvió una repartida, eso se acabó. Y quieren volver exactamente al pasado. Entonces, por favor, que se ponga la mano en el corazón, que lo dudo que lo tenga. Pero de todas maneras, hombre, yo no puedo no decir que dañar lo que se ha conseguido hasta ahora es una tragedia. Y que los que van a sufrir, vamos a ver, todos los colombianos, ahí no se escapa ninguno. El que tiene mucho dinero se va para los Estados Unidos, se hace sus tratamientos. Pero no son tantos. Exactamente. No son tantos. Por eso, no son tantos. Y vaya lo que usted va. Yo le voy a decir, doctor Antonio, lo que me hicieron a mí, yo no tengo la capacidad de cuantificar, pero uno estar 3 meses, 2 meses y medio en una UCI. Yo estuve 2 meses y medio prácticamente listo, desconectado. Es decir, eso es un drama que solamente los que lo vivimos. Y ver uno, pero sí tenía la capacidad de ver la entrega de este equipo médico, pero no porque era yo, es que al lado mío había 4 iguales. Entonces, por Dios, ¿cómo se va a destruir eso?
con unas ideas anacrónicas. Eso no tiene ni pie ni cabeza, don Antonio. Miren pues, la experiencia de un médico, de un hombre que ha generado empresa, que sabe la lucha y el valor de la medicina, que casi que le ruega al presidente que construya y mejore el sistema de salud actual y que no lo destruya. Hombre, Alberto Avelino, muchas gracias por acompañarnos en el Doctor pensamiento. Antonio, para mí es un placer. Perdóneme si a veces me pongo un poquito vehemente, pero me da tristeza de ver que este es un país, usted no se imagina, digamos, esa clínica, por decir la Clínica San Diego. Es una clínica que tiene 240 empleados, tiene más de 110 oftalmólogos, además que hay otras especialidades, dermatología y otras cosas. Allá se hace docencia, allá hay gente que llega y se le abre la puerta, el que quiera aprender, bienvenido. O sea, eso no es una cosa egoísta, que ha funcionado muy bien, afortunadamente que sí. Pero da una tristeza, puede llegar inclusive que esos esfuerzos mancomunados de mucha gente pueden llegar a perderse, ¿cierto? Porque dice, hombre, si no hay pacientes, hombre, de alguna manera hay que sobrevivir. Y empieza la gente que tiene la capacidad. Se empieza a perder el trabajo, se empieza a perder los puestos, No, se desencanta la medicina y llega a lo que quiere el presidente, que todos seamos iguales, pero pobres. Esa es una cadena de destrucción, Así es. Antonio. Es una cadena hacia el cadalso. O sea, es como un avión cuando entra en pérdida, que va hacia el desastre. Hacia el desastre. Y así lo vemos. Y uno no ve que evoluciona. Todo es una demagogia, una izquierda que quiere imponerse. Yo no soy político, ni voy a hablar de político, ni me interesa, pero lo que uno ve es que no es sino mirar el vecindario, Antonio. Vean lo que es. Yo conocí Venezuela y conocí muchos especialistas venezolanos. Gente buena, gente igual a nosotros, deseosos, trabajadores, luchadores. Ven lo que está, hombre. Ven lo que está la medicina en Venezuela, por Dios. Cuba, ¿qué es Cuba? Usted ve en esas calles destruidas y el corazón de la gente destruido, entregados. Nicaragua. Ni que no. Entonces yo te digo una cosa, es que aquí no es hablar de política, no. Es que es ni de partidos políticos. Aquí solamente, en mi humilde opinión, hay dos tendencias. Una, que quiere destruir, y otra que no queremos que se destruya. Ahí no hay más partidos. Esos son los únicos dos partidos, en mi humilde opinión. Dos tendencias generales. Unos a conservar lo que tenemos, a llegar a mejorarlo, y el otro a destruirlo. Así es. Este es el mensaje que les da un gran médico, Alberto Avelino. Sí, señor. Muchas gracias. Doctor Antonio, usted me conmueve porque la labor que usted está haciendo de traer gente como la que ha traído, que lo vemos pues en su programa, que cada vez es más generoso y cada vez es más amplio. Hombre, es bregar a traer esas cosas que valen la pena. Hombre, lo que es el emprendimiento de mi abuelo de hace 100 y pico de años, y ahora los emprendimientos que se han logrado hacer y que se pueden destruir, eso es una tristeza. Una tristeza. Ese es el mensaje. Es el Muchas mensaje. gracias. Muchas gracias.